Todo comenzó en el pequeño y humilde pueblo de San Ramón del Valle, un lugar escondido entre montañas tranquilas, con calles de tierra, casitas de madera y un aire que siempre huele a café recién hecho y tierra mojada. Allí vivía doña Mercedes, una mujer sencilla, trabajadora, de manos gastadas y corazón enorme. No tenía riquezas, no tenía lujos, no tenía nada, excepto una fe tan grande que iluminaba incluso los días más grises. Doña Mercedes vivía sola con su hijo, Leonardo, un joven que alguna vez fue bueno, dulce y obediente, pero que con los años se fue endureciendo. La vida lo golpeó fuerte. La pobreza, el rechazo, las decepciones y sus propias malas decisiones hicieron que su corazón se llenara de resentimiento. Su mirada, que antes tenía brillo, comenzó a oscurecerse. Su voz, que antes era suave, se transformó en gritos. Y su alma, que antes buscaba a Dios, se alejó de todo lo sagrado. Ella rezaba todos los días frente a una imagen de San Judas Tadeo que tenía sobre una repisa de madera vieja. Esa imagen era el tesoro más grande que poseía. La había heredado de su madre, y había acompañado a la familia por generaciones. Cada mañana, doña Mercedes encendía una velita y decía: «San Juditas, cuida a mi hijo. No permitas que se pierda». Pero Leonardo odiaba ver esa vela encendida. Odiaba ver la imagen del santo. Odiaba escuchar a su madre orar. Para él, la fe era un recuerdo doloroso de todo lo que no tenía. Y cuanto más su madre rezaba, más rabia él sentía. Más distante se volvía. Más peligroso se hacía su carácter. Con los años, Leonardo se llenó de amistades equivocadas, vicios, frustraciones y decisiones impulsivas. Todo lo que hacía parecía alejarlo del amor y empujarlo hacia un abismo oscuro del cual él ni siquiera intentaba salir. Doña Mercedes lo miraba con lágrimas silenciosas y oraba más fuerte, como si cada plegaria fuese un grito desesperado hacia el cielo. Pero había algo que Leonardo no sabía. Mientras él se perdía en la oscuridad, Dios lo observaba, y San Judas preparaba un camino que ningún ser humano podría predecir. Hasta que llegó el día que cambiaría por completo sus vidas. Una tarde, después de un largo día de trabajo, doña Mercedes llegó a casa y encontró a Leonardo sentado a la mesa, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Ella sintió que algo no estaba bien. Había un ambiente pesado, como si el aire estuviera cargado de una tensión que anticipaba tragedia. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó ella con cautela. «No, mamá, estoy cansado de esta vida, de esta pobreza, de este santo que no hace nada por nosotros», gritó él golpeando la mesa. Doña Mercedes, con una paciencia casi sobrenatural, se acercó y puso su mano en su hombro. «Hijo, no insultes lo que no entiendes». Pero esas palabras fueron como gasolina sobre fuego. Leonardo se levantó, respirando agitado, lleno de un enojo que lo desbordaba. Y allí, frente a la imagen de San Judas que su madre tanto amaba, descargó toda su furia. Gritó, insultó, pateó la mesa, y finalmente salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Fue esa misma noche, cuando un acto impulsivo y cruel marcaría el inicio de un camino que él jamás imaginó. Una decisión nacida del resentimiento, de la ceguera del alma, de la rabia acumulada. Una decisión que destruiría mucho más que paredes y madera. Una decisión que heriría el corazón de una madre, y abriría las puertas a un movimiento divino que solo el cielo podría explicar. Lo que pasó a continuación no fue solo una tragedia familiar. Fue el escenario perfecto para que San Judas Tadeo, el abogado de los casos difíciles y desesperados, se manifestara de una manera tan fuerte, tan clara y tan inesperada, que hasta el más incrédulo quedaría estremecido. Porque, querido oyente, cuando un alma se acerca al límite, cuando un corazón se endurece tanto que ya no reconoce ni el amor ni la bondad, es ahí, justo ahí, cuando el cielo puede estremecer la tierra. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Leonardo. Prepárate, porque esta historia no es fácil. Es dolorosa, intensa, e profundamente transformadora. Mas también é a prova de que ninguém está tão perdido que San Judas não possa trazer de volta. O que você vai ouvir agora é fruto de fé, lágrimas, arrependimento e intervenção divina. Respire fundo. A historia está socomecando. La madre humilde. En el silencioso pueblo de San Ramón del Valle, donde las noches parecen más largas y los amaneceres más fríos, vivía doña Mercedes, una mujer cuya vida había sido marcada por el sacrificio y la perseverancia. Era conocida por todos no por su riqueza, pues nada tenía más que lo básico para sobrevivir, sino por la paz que irradiaba aún en medio de la pobreza.
Tenía el tipo de serenidad que solo poseen aquellos que han aprendido a confiar en Dios incluso cuando la vida los golpea sin piedad. Su casita de madera, pequeña y desgastada, era sin embargo un hogar. Una mesa vieja, 2 sillas desparejadas, una estufa que muchas veces funcionaba más con esperanza que con fuego, y sobre una repisa, el tesoro espiritual de la familia. Una imagen antigua de San Judas Tadeo, heredada de su madre y de la madre de su madre antes de ella. Esa imagen, pequeña pero imponente, era la luz de doña Mercedes. Cada mañana, antes de preparar café, ella encendía una velita con cuidado, como si acariciara con las manos al santo. Sus labios murmuraban una oración que repetía desde joven. San Juditas, trae paz a esta casa. No permitas que mi hijo se pierda. Y mientras la cera derretía lentamente, una llama diminuta iluminaba su mirada cansada, pero llena de esperanza. Pero la fe de doña Mercedes no era fruto de días tranquilos. Era fruto de lágrimas silenciosas, noches de desvelo y una vida inteira enfrentando dificultades, sem jamás perder a confianza. O povo sabia, cuando todo parecía ruir, era ahora Cao de Mercedes que sustentaba su casa. Si había algo que le dolía profundamente, era ver cómo su hijo Leonardo, el niño que alguna vez corría por las montañas riendo, se había convertido en un hombre endurecido. En sus ojos ya no había luz, solo sombra. Ya no quedaba rastro del muchacho que la abrazaba sin razón y decía, «Mamita, todo va a estar bien». Ahora, Leonardo llegaba tarde, evitaba conversar y caminaba con los hombros cargados de resentimiento. A veces, doña Mercedes pasaba horas observándolo mientras él dormitaba en la silla o miraba la nada. Y su corazón se apretaba, no por miedo a él, sino por miedo por él. Ella sabía que detrás de cada grito, detrás de cada ataque de rabia, había una herida que su hijo no sabía expresar. Sabía que Leonardo estaba sufriendo por dentro, mesmo que Nao admitise. Por eso, su afenao era apenas de bocao. Era un pedido desesperado por misericordia. Muchas noches, mientras él dormía, doña Mercedes colocaba su mano sobre la puerta de su habitación y oraba bajito. San Juditas, toca el corazón de mi niño. No me importa la pobreza, no me importa la casa vieja, solo te pido que lo protejas y lo traigas de vuelta. Los vecinos a veces comentaban, doña Mercedes, ese hijo suyo ya está muy perdido. Pero ella siempre respondía con una calma casi celestial. Nadie está perdido para Dios. Era una mamá humilde, más gigante en fe. Lo que nadie sabía era que esa fe estaba a punto de ser probada como nunca antes. La tragedia que se aproximaba sería como un terremoto dentro de su alma. Lo que Leonardo estaba por hacer rompería algo profundo, algo que ninguna mae debería experimentar. La rabieta que cambió todo. La tarde había caído sobre San Ramón del Valle con un silencio extraño, de esos que anuncian que algo está por romperse. El viento arrastraba hojas secas por el camino de tierra, y dentro de la pequeña casa de doña Mercedes el ambiente estaba tenso, como si las paredes mismas supieran que un momento decisivo estaba por llegar. Leonardo entró golpeando la puerta con tanta fuerza que la repisa donde estaba San Judas tembló. Su rostro estaba rojo, los ojos encendidos y las manos apretadas. El resentimiento acumulado por años hervía dentro de él como agua a punto de desbordarse. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó doña Mercedes, dejando el cucharón sobre la mesa. Leonardo respiraba rápido, con una furia que parecía nublarle la razón. «Estoy cansado, mamá», gritó. «Cansado de esta vida miserable, de esta pobreza, de esta casa que se cae a pedazos». Mercedes no respondió. Solo lo miró con ese amor que desarma, con esa ternura que a veces irrita a quien está en guerra consigo mismo. Pero eso, lejos de calmar a Leonardo, lo encendió más. ¿Y sabes qué más me tiene harto?, continuó él, señalando con desprecio la imagen de San Judas. «Esa figurita inútil. Ese santo que no hace nada». Doña Mercedes sintió el golpe en el alma, como una puñalada. Pero no lloró. Ella conocía la rabia de su hijo. Sabía que no era él, sino su dolor hablando. «Leonardo, no hables así», susurró. «Tú no entiendes lo que dices». «Claro que lo entiendo», rugió él, acercándose a la repisa. «Entiendo que tú pierdes el tiempo rezando mientras nada cambia. Entiendo que este santo nunca hizo nada por mí. Nada». Y entonces ocurrió. El momento exacto que partiría la historia en dos. Leonardo, con un impulso de ira ciega, tomó la pequeña imagen de San Judas y la lanzó al suelo. El golpe resonó por toda la casa. La figura se partió en dos. Doña Mercedes dio un pequeño grito ahogado y cayó de rodillas, recogiendo los pedazos con manos temblorosas. «Hijo»,
¿Qué has hecho? Susurró ella, con voz quebrada. Por un instante, apenas un instante, Leonardo pareció despertar. Pero a raiva foi mais forte. Ele virou o rosto, como se preferise não admitir a dor que vi una mae. Es solo un pedazo de yeso, mamá. Gritó, Hasem controle. Doña Mercedes olou, en aquel olar aviador. Sim, mas também había algo mayor. Pena. Pena por ver seu filo tao perdido. Pena por velo ferir nao ela, mas a sí mesmo. Foi en tao que Leonardo explodió de vez. ¿Sabes qué? Estoy harto de todo esto. Harto de ti, de este santo y de esta vida. Es ayuda a casa como vendaval, empurrando a porta con tanta forca que se arrancó das dobradicas. Mercedes ficou ajoelada no chao, segurando os pedacos de San Judas como se fosen fragmentos do propio coracao. A lamparina tremulaba ao lado dela, iluminando sua dor silenciosa. O vento entrou pela porta aberta, soprando sobre os cacos quebrados, como aviso do que estaba por vir. Por qué, naquela noite, Leonardo faría algo ainda paie. Algo impensable. Algo que él carregaría para siempre na memoria. Una rabieta no es solo un estallido de ira. A veces es el escenario donde el cielo comienza a mover sus piezas. Y la de Leonardo sería la que cambiaría todo. El silencio después del pecado. La noche envolvió San Ramón del Valle como un manto pesado, cargado de oscuridad y un silencio extraño, casi antinatural. Después de aquella explosión de furia, Leonardo caminaba sin rumbo por el camino de tierra, respirando con dificultad, como si cada inhalación fuese una pelea entre su corazón y su orgullo. La luna estaba oculta tras nubes espesas, e o silencio parecía más barulento que cualquier grito. Era como si a tea natureza tivese prendido a respiracao diante do que ele había feito. Leonardo não quería admitir, mas algo dentro dele tremia. O sam da imagen de San Judas, se quebrando ainda ecoaba en seus ouvidos. O olar de sua mae ajoelada no chao, parecía perseguilo. Mas a raiva, esa vela compañeira, o empurraba para longe de cualquier remorso. No hice nada de malo, murmuraba para sí mismo, como quien intenta convencer a su propia sombra. Era solo un pedazo de yeso. Mas cada paso parecía más pesado. Cada silencio, más julgador. Até que chegou a beira do terreno abandonado onde antes ficaba o galpao da comunidade. Ali, sentado sobre uma pedra, afundou o rosto nas maos. Por momento, apenas momento, pensou en voltar. En pedir perdão. En abracar sua mae. Pero la soberbia lo apretó por dentro como una garra. Ella exagera, susurró. Siempre exagera. Sin embargo, el silencio no le respondía. Y eso lo desestabilizaba más que cualquier discusión. En cuanto hizo, na pequeña casa de madeira, doña Mercedes ainda estaba ajoelada, recolendo con cuidado os pedacos da imagen quebrada. Seus dedos tremían, mas seus olos permanecían firmes, fixos na chama da vela que continuaba acesa. San Juditas, dijo con la voz rota. Yo sé que mi hijo no es malo, solo está perdido. No lo abandones ahora. No permitas que la oscuridad lo lleve más lejos. O silencio dentro da casa era tao profundo que parecía que até as paredes choraban com ela. A lamparina lancaba sombras trémulas, como se San Judas, mesmo rachado, ainda tentase iluminar aquel elar marcado pelador. De repente, uma rajada de vento atravesou a porta entreaberta e a chama vacilou. Por segundo, Mercedes pensou que apagaría, mas não. Ela se firmou novamente, forte, teimosa, viva. Gracias, susurró. Sé que sigues aquí. En cuanto hizo, do lado de fora, o silencio parecía perseguir Leonardo. Él tentaba fugir dele murmurando argumentos, chutando pedras, respirando fundo, mas nada adiantaba. O silencio pesaba. O silencio acusaba. O silencio falaba. E cuanto máis o cercaba, máis se le comecaba a perceber que tinha cruzado uma lina perigosa. Não era só quebrar uma imagen. Era quebrar o coracao que sempre o sustentou. Era ferir a fe que sempre o protegeu. Era deshonrar algo que ele propio nunca entendeu, mas que sempre o guardou. Cuando finalmente levantó la cabeza, la noche parecía más oscura que antes. El viento soplaba frío, como si la tierra misma se apartara de él. Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo sintió miedo. No miedo de lo que había hecho, sino miedo de lo que podría convertirse. Era o silencio depois do pecado. O momento en que o coracao finalmente percebe o tamanho do abismo que criou. E foi exactamente nese silencio profundo, doloroso e quase sagrado.
que algo comecou a se mover no céu. Uma intervencao estaba a camino. O sinal estaba sendo preparado. En nada, absolutamente nada, sería como antes. San Judas lo puso en su lugar. La noche ya había caído sobre el pequeño pueblo cuando Daniel, después de horas vagando sin rumbo, regresó a las ruinas ennegrecidas de la casa. No sabía por qué volvía. Tal vez era la culpa, tal vez era el miedo, o quizá era ese peso insoportable que sentía en el pecho y que no lo dejaba respirar. El silencio del lugar lo envolvía todo. Las paredes quemadas parecían mirarlo como testigos mudos de lo que había hecho. Y allí, en medio de ese paisaje desolado, Daniel sintió algo extraño. El ambiente estaba pesado, como si el aire mismo le exigiera que enfrentara la verdad. María, mientras tanto, seguía en casa de doña Estela, orando de rodillas ante la imagen de San Judas Tadeo, su santo de devoción desde joven. Con el rosario desgastado entre los dedos y lágrimas silenciosas, imploraba: San Judas, tú que obras en los casos imposibles, toca el corazón de mi hijo, ponlo en su lugar, haz que regrese a la luz, yo ya no puedo más. Mientras sus labios temblaban en cada palabra, una brisa suave, extraña para aquella noche cálida, movió la cortina de la ventana. Doña Estela se estremeció. María, sin embargo, sintió paz. Era como si San Judas la hubiera escuchado. Y al mismo tiempo, a varios metros de allí, Daniel empezó a sentir que no estaba solo. Primero fue un escalofrío subiendo por su espalda. Luego, un murmullo bajo, como si alguien pronunciara su nombre dentro del viento. Daniel. Él se giró rápidamente, pero no había nadie. Tragó saliva, nervioso. Debe ser mi mente, estoy cansado, murmuró. Pero el murmullo volvió, esta vez más firme, más profundo, como una voz que no pertenecía a este mundo. Daniel, ¿qué has hecho? El joven retrocedió, tropezando con una tabla quemada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La luna iluminaba el centro del patio, y fue entonces cuando lo vio. Justo donde antes estaba la pequeña mesa de oración de María, ahora carbonizada, una figura comenzó a tomar forma. Primero fue un resplandor tenue, luego una silueta, y después, como si surgiera de la luz misma, apareció San Judas Tadeo. Daniel quedó petrificado. El santo no flotaba ni hacía gestos amenazantes, simplemente estaba allí, con su túnica verde y dorada, con su bastón apostólico, con su medallón iluminado por una luz que no era humana. Pero lo que más impactaba era su mirada, firme, profunda, capaz de atravesar el alma. Daniel sintió que sus piernas flaqueaban. No puede ser, yo, ¿estoy soñando? Pero la voz del santo lo cortó como un cuchillo. No es un sueño. Has lastimado a tu madre, la mujer que más te ha amado en esta vida. Has cruzado un límite. Y es tiempo de que enfrentes lo que has hecho. Daniel tragó aire como si le faltara. Yo no quise, yo solo. Me enojé. Ella no me entiende. San Judas avanzó un paso. La tierra bajo sus pies se encendió como brasas vivas. El enojo no justifica la destrucción. ¿Qué derecho tienes de herir a quien te dio la vida? ¿Qué oscuridad has permitido entrar en tu corazón? El joven sintió que esa voz tocaba fibras que nadie había tocado nunca. Intentó mirar hacia otro lado, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo, estoy perdido, admitió por fin. El santo levantó una mano, no para castigarlo, sino como quien señala un camino. Tu madre no dejó de amarte ni siquiera cuando su casa ardía. ¿Y tú? ¿Qué has dado a cambio de tanto amor? Daniel cayó de rodillas. No sé cómo reparar esto, no sé cómo pedir perdón, no sé cómo volver a ser el hijo que ella merece. Entonces, una luz cálida descendió sobre él, como si el cielo entero se abriera. San Judas habló con un tono que mezclaba justicia y misericordia. El primer paso para levantarte es reconocer lo que hiciste. El segundo, humillar tu corazón. El tercero, cambiar tus caminos. Tu madre ora por ti. Yo he escuchado sus lágrimas. Y ahora te toca a ti decidir si quieres renacer o seguir perdiéndote. Daniel sollozó. Pero, ¿y si ella no me perdona? El corazón de una madre es reflejo del corazón de Dios, respondió el santo. Pero debes mostrarle con hechos que has cambiado. No con palabras vacías. El viento sopló con fuerza. La luz alrededor de San Judas comenzó a intensificarse. Levántate, Daniel. No vuelvas a insultar el amor que recibiste. Tu camino no termina aquí, pero debe comenzar hoy. Y en un destello, la figura desapareció. Daniel quedó solo, pero no era el mismo. Algo en su interior había sido quebrado y vuelto a unir. Algo había sido purificado. San Judas, sin castigarlo físicamente, lo había puesto en su lugar.
Le había mostrado la verdad sin suavizarla. Le había dado una oportunidad, pero también una advertencia. Por primera vez en años, Daniel se sintió pequeño, pero también capaz de cambiar. Y mientras se levantaba lentamente, mirando el cielo oscuro, murmuró con voz quebrada: «Madre, perdóname». Había comenzado el trabajo del alma. El llanto del alma. Daniel permaneció arrodillado durante largo rato, en medio de las sombras que rodeaban las ruinas de la casa. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración entrecortada, como si cada exhalación fuera una súplica involuntaria. Aún podía sentir la presencia de San Judas en el aire, como un eco invisible que permanecía grabado en su piel, recordándole que algo había sido despertado dentro de él. Cuando finalmente se levantó, sus piernas temblaban. No sabía exactamente qué hacer ni hacia dónde ir, pero si sabía algo, ya no podía seguir huyendo. La luz que había visto, las palabras del santo, la mirada firme y misericordiosa, todo eso había quebrado el muro interior que había construido durante años de ira, frustración y orgullo. Mientras caminaba lentamente por el camino de tierra que llevaba a la casa de doña Estela, donde su madre se había refugiado, Daniel empezó a recordar cosas que tenía enterradas. Recordó los días en que María lo llevaba de la mano a la escuela, cuando él era apenas un niño con los bolsillos llenos de sueños. Recordó cómo ella, con su delantal azul y sus manos ásperas de tanto trabajar, siempre encontraba una forma de sonreírle. Recordó también las noches en que llegaba tarde, borracho o enojado, y ella, en vez de gritar, guardaba silencio y oraba por él. Por primera vez, entendió aquel silencio. No era indiferencia, era dolor. Y ese pensamiento le derrumbó algo en el alma. Sus ojos comenzaron a arder. Sintió un nudo en la garganta. Intentó respirar profundamente, pero el aire parecía no entrar. Hasta que, sin poder contenerse, se detuvo a un lado del camino, apoyó la frente en sus manos, y rompió a llorar. Pero no fue un llanto normal. No eran lágrimas de rabia ni de frustración. Era un llanto hondo, antiguo, el tipo de llanto que viene del fondo del corazón, donde se guardan las heridas que nunca se hablaron, los errores que nunca se corrigieron, las palabras que nunca se pidieron perdón. Era el llanto del alma. Daniel cayó de rodillas en la tierra húmeda, sin importarle el polvo ni la soledad. Lloró por lo que había hecho. Lloró por la casa quemada. Lloró por su madre, que siempre le había dado amor sin esperar nada a cambio. Lloró por la oscuridad que él mismo había dejado entrar en su vida. Lloró por todo el tiempo perdido, por todos los abrazos que negó, por todas las veces que ignoró el sacrificio de María. ¿Qué hice? ¿Qué hice?, repetía entre sollozos, como un niño perdido. Intentó levantarse, pero no pudo. Su cuerpo estaba débil, pero su alma estaba aún más cansada. Y en medio de ese desahogo profundo, sintió algo inesperado. No estaba solo. No era San Judas esta vez, ni una visión, ni un resplandor celestial. Era algo más sencillo, pero igual de poderoso. El viento movió las hojas de los árboles, como si alguien caminara alrededor de él. Una pequeña luz, tal vez una luciérnaga, tal vez un reflejo misterioso, comenzó a brillar entre la hierba. Y aunque no vio ninguna figura clara, sintió una voz suave dentro de su corazón. Era como una caricia espiritual, como esas palabras que llegan sin sonido, pero que golpean el alma con fuerza. Todavía no es tarde, hijo. Comienza. Da el paso. Tu madre te espera, y Dios también. Daniel se estremeció. ¿Era su conciencia? ¿Era la voz del cielo? ¿Era el eco del mensaje de San Judas? No lo sabía, pero sí sabía que era real. Se limpió el rostro con las manos sucias. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era distinta. Había algo más profundo ahora, humildad, reconocimiento, una chispa de esperanza. Cuando finalmente logró incorporarse, el cielo comenzaba a mostrar las primeras estrellas. A lo lejos, podía ver la luz tenue que salía de la ventana de la casa de doña Estela. Esa luz, pequeña pero firme, le recordó algo. Así era el corazón de su madre. Quemado muchas veces, pero nunca apagado. Daniel dio un paso, luego otro, y otro. Con cada paso, sentía que dejaba atrás una parte de su vieja vida. Con cada paso, el peso en su pecho se hacía un poco más ligero. Con cada paso, el llanto se transformaba, ya no en desesperación, sino en un deseo profundo de empezar de nuevo. Cuando llegó a la puerta, su mano tembló. Nunca había tenido tanto miedo en su vida. No miedo a ser golpeado, ni a ser rechazado, sino miedo de mirar a su madre a los ojos después de todo lo que había hecho. Respiró hondo. Tocó la puerta. Al abrirse, allí estaba María.
Sus ojos cansados, su rostro marcado por las lágrimas, su corazón aún herido, pero vivo. Y Daniel, al verla, sintió que el alma se rompía en 1000 pedazos. Su voz salió débil, ahogada por otro sollozo. «Mamá, perdóname, por favor». María no dijo nada al principio. Lo miró. Solo lo miró. Y en esa mirada estaba todo: el dolor, el amor, la decepción, la esperanza, la incertidumbre, la fe. Daniel bajó la cabeza, sin poder sostener sus ojos. Yo cambié. San Judas me habló, yo no quiero seguir siendo quien era. María llevó una mano a su pecho. Su respiración se agitó ligeramente. Y entonces, ocurrió. Ella dio un paso hacia él. Daniel cerró los ojos, temiendo el rechazo. Pero en lugar de un golpe o un grito, sintió unos brazos rodeando sus hombros. María lo abrazó. Lo abrazó con la fuerza de todas las oraciones que había hecho. Con la ternura de todas las noches en que había esperado un milagro. Con el amor que nunca había dejado de sentir, incluso en el momento más oscuro. Daniel, al sentir ese abrazo, volvió a llorar, pero esta vez era distinto. No era un llanto de culpa. Era un llanto de alivio. De descanso. De regreso. El llanto del alma, convertido en sanación. El nuevo amanecer. La noche había sido larga, intensa y transformadora. Tanto María como Daniel permanecieron abrazados por varios minutos en medio de aquella pequeña sala iluminada solo por el brillo suave de una vela. Ninguno de los dos habló, porque, en aquellos momentos, las palabras eran innecesarias. Ese abrazo, silencioso, frágil y sagrado, era la confirmación de que algo había cambiado para siempre. Cuando finalmente se separaron, María acarició el rostro de su hijo como cuando él era apenas un niño que corría descalzo por los caminos de San Ramón del Valle. Sus dedos temblaban, mas se usó los traciam una luz que no se veía desde mucho tiempo. «Hijo», susurró. «Estás aquí. Eso ya es un milagro». Daniel baixou a cabeza, sentindo a vergona ainda arder en seu peito. «Mamá, no merezco que me recibas así». María respiró fondo. «Nadie merece, pero el amor no es una recompensa, hijo. El amor es una decisión. Y yo decidí hace mucho tiempo no soltarte, aunque tú mismo te alejaras». Aquelas palabras entraram en Daniel como bálsamo. Ele sentiu o corpo inteiro estremecer, como se finalmente encontrase un lugar onde descansar depois de anos de tempestades. Un amanecer diferente. Horas depois, enquanto a madrugada ainda espalaba suacio o ar azulada pelo ceu, Daniel abriu os olhos. Había dormido ali mesmo, sentado ao lado da cama de sua mãe. O ambiente estaba silencioso, mas era un silencio diferente daquele que había vivido horas antes. Não era o silencio do pecado. Era o silencio da paz. Levantouse devagar, sem despertala, e foi até a porta. Ao abrila, viu o cenário que o fez prender a respiracao. O horizonte ganeia tons de dourado e rosa, como se Deus estivese pintando o ceu como a ponta dos dedos. A brisa fresca tocaba seu rosto e trouxe consigo o cheiro da terra molada, da lavanda que María plantara nos fundos da casa, e algo máis. Aroma leve, acolledor, familiar. O mesmo aroma que ele había sentido cuando San Judas apareceu. Daniel respirou fundo. Era o novo amanecer, não apenas no ceu, pero también en su alma. La decisión que cambia destinos. En cuanto o sol subía lentamente, Daniel caminó até o terreno onde antes ficaba a casa que ele había destruído. As paredes queimadas, as tábuas carbonizadas e o telado caído ainda estaban lá, testemunhas silenciosas de seu erro. Mas, pela primeira vez, ele não sentiu vergonha, sentiu responsabilidade. Ajoelhouse diante dos restos e colocou a mão sobre a terra ainda escura. «Voy a reconstruir todo esto», dijo con firmeza. «Con mis manos, con mi trabajo y con mi corazón. Mamá va a tener una casa nueva. Lo juro». Assim que terminou de dizer esas palabras, o vento soprou con forca inesperada, levantando un redemoinho de folas que girou ao seu redor. Daniel levantou o rosto. Não había luz, nem visão, nem figura. Apenas uma presença. Mas ele soube. Sabía perfeitamente. «Gracias, San Judas», murmuró. «No me sueltes ahora. El pueblo y el cambio. As horas avancarán». E o sol já iluminaba todo vale quando Daniel caminou até a pequena mercearia do povoado. As pessoas, acostumadas a vê-lo sempre de semblante fechado, olhar altivo e passos duros, estranaram a mudança imediata em sua expressão. Ele entrou com humildade, pediu alguns materiais e, ao pagar, disse:
Voy a reconstruir la casa de mi madre. Necesito ayuda, si alguien puede. Viriso, don Silvano, o senor de bigode grosso e chapeu de pala que conoce a María desde joven, inclinó a cabeza. Pues claro que te ayudamos, muchacho. Tu madre es una mujer buena. Y cuando uno quiere cambiar, el pueblo lo acompaña. Poco a poco, pessoas foram se reunindo no terreno que, horas antes, parecía apenas cinzas. Alguns traciam ferramentas. Outros, madeira. Outros, apenas vontade. Mas todos traciam algo que Daniel nunca había recebido de verdade. Confianza. Ele sorriu. Sorriso tímido, quebrado, mas sincero. O renascimento da casa. Durante aquele día inteiro, martelos baterán, tábuas foram cortadas, paredes erguidas. Daniel trabajaba como nunca, movido por una forca que parecía vir de dentro e de cima ao mesmo tempo. Sua camisa estaba encharcada de sue, suas mãos sangraban, mas sua alma respiraba. Ao anoitecer, María surgiu. Caminó con dificultad até o terreno e parou. Surpresa, ao ver tanta gente trabajando ali. Ao ver seu filho como rosto iluminado pelo esforco, liderando a reconstrucao. Daniel correu até ela. Mamá, voy a devolverte todo lo que te quité. No solo la casa, sino tu paz. Tu honra. Tu hijo. María levou a mão à boca e chorou. Mas não era choro de tristeza. Era choro de renascimento. La señal del cielo. Cuando o sol se pose a primeira estrela brilou no firmamento. Algo extraordinario aconteceu. A lamparina que María había colocado sobre o muro, uma lamparina pequeña, simples, acendeu sozinha. Ninguém había tocado nela. Ninguém había colocado fogo. Daniel ficou parado, olhando para aquela pequena chama dancando sozinha ao vento. E então, lembrou-se. A mesma chama que, dias antes, iluminara a imagem de San Judas quando sua mãe orava. A mesma chama que nunca se apagara. Ele sorriu, como solos marejados. Gracias, susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Aquele era o novo amanecer. Não apenas de día. Más de uma vida inteira. E o céu estaba deixando bem claro. Que a transformação já había comecado. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Esta historia no habla solo de María y Daniel. También habla de ti, de lo que guardas en silencio, de lo que te duele, de lo que quizás nadie sabe pero Dios sí ha visto. Porque todos, en algún momento, hemos pasado por noches oscuras como la de Daniel. Noches en las que la rabia nos ciega, en las que el dolor nos empuja a decidir mal, en las que creemos que estamos solos. Y todos hemos tenido el corazón herido como María, un corazón que ama, que espera, que ora, aun cuando parece que nada cambia. Pero escucha esto, por favor. Dios nunca llega tarde. Dios no te abandona. Y cuando la noche parece más oscura, es justo ahí cuando comienza el amanecer. La transformación de Daniel no fue fruto de fuerza humana. Fue fruto de un momento en que el cielo tocó su vida. Fue fruto de la intercesión poderosa de San Judas Tadeo, ese santo que se acerca cuando todo parece perdido, cuando ya no queda esperanza, cuando la llama está a punto de apagarse. Y si tú estás pasando por un momento así, si en tu hogar, en tu familia, en tu corazón hay ruinas, cenizas, silencios o distancias, déjame decirte algo con todo el amor. Dios también puede levantar tu casa. Puede reconstruir tu alma. Puede sanar lo que parece destruido. A veces, como Daniel, tenemos que tocar el suelo para entender que no podemos más. Pero cuando el alma llora de verdad, cuando el corazón se rinde, cuando las rodillas tocan la tierra, el cielo se abre. Y San Judas, ese amigo fiel de las causas difíciles, viene a tu encuentro. Viene a levantarte. Viene a recordarte que aún no estás derrotado. Que Dios aún cree en ti. Que todavía hay un camino. Todavía hay un amanecer esperándote. Puede que, como María, hayas llorado en silencio por un hijo, por un esposo, por una hermana, por una madre, por alguien que amas profundamente. Quizás llevas años orando, esperando una señal, un cambio, un milagro. Hoy te digo, con el corazón en la mano. No sueltes la fe. No sueltes la oración. No sueltes a San Judas. Porque así como María vio a su hijo arrodillado, transformado, renacido, también tú verás lo que Dios está preparando. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará. El cielo nunca deja de escuchar. Permite que este mensaje se quede en ti. No importa cuán grande haya sido el error. No importa cuán profundas sean las heridas. Mientras haya un poco de fe,
siempre habrá un nuevo amanecer. San Judas sigue obrando. Dios sigue actuando. Y tú sigues siendo amado, buscado y sostenido por el cielo. Si esta historia tocó tu corazón, escribe aquí nos comentarios tu nome ou sobrenome para que eu possa te incluir nas próximas oracoes do canal. Porque você não está sozinho. E como sempre digo, que San Judas Tadeo te cubra hoy con sua luz, te fortaleca, te proteja e te mostre que o impossível, para Deus, nunca existiu. Amén.